Muy bien. Tenemos entonces para esta sesión el tema de nomenclatura UPAC y común de los compuestos inorgánicos. Les voy a compartir aquí en el chat un enlace para una evaluación diagnóstica. Son 4 preguntitas muy sencillas que les pido por favor respondan. Aquí está en el chat el enlace para que lo respondan por favor. Y no se preocupen por la calificación, es únicamente, como les comento, una evaluación diagnóstica, es únicamente para ver cómo vamos previo a la revisión del tema. ¿Qué es eso, maestro? ¿Nos tenemos que meter? Sí, por favor. Ahí voy, ahí voy. No importa la calificación, ¿verdad? No importa. Muy bien. Pueden continuar contestando, a avanzar un poquito en cuanto a la presentación. Veo ahorita 6 respuestas. Sí. Siete, 8, muy bien. Ok, entonces, no pasa nada con la calificación, es como les comento, únicamente para ver de dónde partimos previo a revisar este tema de nomenclatura. Tenemos entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la nomenclatura?
Entonces, estamos hablando en este caso de la nomenclatura en las ciencias químicas como un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y compuestos químicos. Esto principalmente para tener un orden es, si podemos recordar el curso de biología, creo que fue en el tetramestre pasado que lo llevaron, eh, había reglas mediante las cuales se nombraban a los organismos. Lo que era un nombre científico para un organismo, es decir, tener un nombre asignado al género y a la especie de ese organismo, digámoslo así, equivale o puede ser la equivalencia a la nomenclatura en cuanto a los elementos químicos y a los compuestos químicos, para poder tener ese conocimiento, que tengan un nombre que en cualquier otra parte del mundo pueda ser reconocido. A veces va a variar un poquito por el idioma, cosa contraria a los nombres científicos en animales y plantas, pero en este caso estamos hablando de compuestos. En este caso vamos a hablar específicamente de compuestos inorgánicos. ¿Para qué nos sirven la nomenclatura? Principalmente para nombrar a todas las sustancias que se conocen, así como para tener un orden y sentido en el estudio de la química. Tenemos tres diferentes nomenclaturas: la nomenclatura Stock, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura UPAC, dada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que si nos vamos a la traducción en inglés, sería International Union of Pure and Applied Chemistry. Entonces, veo ahí en la mayoría de las respuestas correctas, alguna que otra, pues bueno, tal vez nunca habíamos escuchado sobre las siglas, entonces no pasa absolutamente nada. Veo que algunos ya tenían un poquito de noción o revisaron el libro antes, o quizás habían escuchado ya estas o leído estas siglas en alguna otra parte. Entonces, tenemos que la mayoría de los compuestos inorgánicos son compuestos iónicos, es decir, formados por cationes, iones positivos, y aniones, que son iones negativos, que se mantienen unidos por fuerzas eléctricas. ¿Cómo se fueron dando, cómo se establecieron estas reglas para la nomenclatura UPAC? Hace siglos no se tenía este orden, no se tenía esta asignatura de las nomenclaturas. Cerca del siglo XVIII, científicos como Bergman, Rubio, Berthelot y Berzelius, entre otros, se vieron o notaron la necesidad de establecer una nomenclatura química, es decir, algo que les permitiera nombrar a los elementos y a los compuestos de tal manera que la comunicación que tenían entre ellos, entre los científicos, investigadores químicos, pudiera ser más fluida y que esto permitiera a la vez el avance de esta ciencia. Fue en 1787 cuando Lavoisier leyó en la Real Academia de Ciencias una memoria sobre la necesidad de reformar y perfeccionar la nomenclatura química. Las sustancias se van a caracterizar principalmente por sus propiedades generales y específicas, es decir, físicas y químicas, o bien por su nombre. Tenemos aquí una tablita con ejemplos de nombres comunes, es decir, nombres con los cuales se conoce comúnmente algún elemento, algún compuesto más bien, y los nombres o de acuerdo a la nomenclatura. Tenemos, por ejemplo, el aceite de vitriolo, que es el ácido sulfúrico. Nosotros podemos conocerlo como ácido sulfúrico, o en algunas otras regiones, en algunos otros países, se puede conocer como aceite de vitriolo, pero en cualquier otra parte del mundo, el nombre, de acuerdo a esta nomenclatura, pues es ácido sulfúrico.
El vitriolo azul es el sulfato de cobre, la cal viva es el óxido de calcio y la cal apagada es el hidróxido de calcio. Entonces tenemos que los nombres que se encuentran en la columna izquierda pueden variar en regiones, pueden variar en países. A algunos se les puede nombrar de alguna manera y, bueno, de esta manera, y no son exactamente lo que se conoce o son diferentes compuestos en otras partes del mundo. Sin embargo, estos nombres que se encuentran al lado izquierdo son nombres establecidos por esta nomenclatura y que en cualquier otra parte se va a tratar de lo mismo. Es decir, estos compuestos van a ser los mismos en donde quiera que estemos. En la actualidad se conoce la existencia de millones de compuestos resultantes de la unión de los 118 elementos químicos que tenemos en la actualidad. Por esto es conveniente representar los elementos y sus compuestos utilizando símbolos. Anteriormente, hace siglos, se tenían símbolos para representar a los elementos o a los compuestos. Por ejemplo, algunos estaban asociados con los cuerpos celestes, por ejemplo, el oro con el sol, la plata con la luna, el cobre con Venus, el hierro con Marte, Mercurio, bueno, estaba asociado irónicamente con Mercurio, el plomo con Saturno, el estaño con Júpiter, el azufre, la sal y el agua tenían diversos, o más bien diferentes símbolos. Sin embargo, pues estos no tenían una relación absoluta, es decir, no había algo que estableciera científicamente que el estaño debía de estar asociado con Júpiter o que el hierro debía estar asociado con Marte. El fuego, el agua, la tierra, el aire, incluso compuestos como la sal de amonio, fenómenos como la sublimación, la sal común incluso, eran también representados por símbolos, pero que podían darse a la confusión, porque bueno, no todos podríamos haber supuesto o sabríamos que la sal común estaba representado por este cuadro. Entonces se tuvo que buscar, o fue a partir de esto la necesidad de establecer una nomenclatura. Otros, como los símbolos de Dalton, pues bueno, eran un poco más variados. El hidrógeno está representado por un punto y un círculo, que si vemos, pues bueno, en los símbolos alquimistas significaba el oro. Entonces, había una gran confusión porque para empezar, los símbolos que representaban a veces elementos distintos, pues tenían el mismo símbolo o en ocasiones muy diferentes en cuanto a la nomenclatura que se utilizaba. Entonces, a partir de aquí, para evitar confusión y como lo vimos en la diapositiva anterior, para que la ciencia pudiera avanzar sin dificultades, se tuvo que establecer una nomenclatura, digámoslo así, mundial, universal. El químico sueco Berzelius fue quien obtuvo el crédito por haber creado los símbolos modernos para los elementos. Él fue quien propuso que se les diera a los elementos un símbolo correspondiente a la primera letra de sus nombres. Muchos sí tienen esta regla, es decir, por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de un elemento que esté representado por la primera letra de su nombre, que no sean los que están aquí en esta tabla? Creo que el nitrógeno. El nitrógeno, así es una N mayúscula. ¿Alguien más? El oxígeno, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? Por ejemplo, en contraparte, El hidrógeno. el potasio que es con K, maestro. Sí, el potasio sería algo que no cumple esta regla
Hidrógeno, escuché por ahí, es una H. El oxígeno es una O. El potasio, bueno, ahorita vamos a ver por qué algunos no siguen esta regla específica de tener su letra mayúscula. ¿Alguien le puede decir en el caso, bueno, comparando el potasio, un símbolo que tiene una P mayúscula un elemento que tiene una P mayúscula en su símbolo? ¿Cuál sería? Fósforo. El fósforo. Plomo. Entonces, el plomo es Pl, ¿sí? En el caso del fósforo, bueno, pensaríamos que sería la F mayúscula. Sin embargo, fósforo en inglés sí comienza con P porque es PH. En el caso del español comienza con F. Y bueno, podemos ver ahorita que estamos haciendo este pequeño ejercicio que esto de dar una nomenclatura universal, por así decirlo, a los elementos, pues no fue una tarea fácil. Entonces, se siguieron varias reglas, pero también se determinaron de acuerdo a algunos otros aspectos. Los elementos se representan por símbolos que consisten en una o dos letras que se derivan en su mayoría, pero no todos, de su nombre en latín. Por ejemplo, tenemos aquí, ahora sí viendo la tabla, el curio, cuyo símbolo es CM, y el nombre fue dado o en honor a Pierre y Marie Curie, es decir, los descubridores de la radioactividad. El einsteinio, cuyo símbolo es la E y la S, fue nombrado en honor a Albert Einstein por su teoría que estableció la teoría de la relatividad. El fermio, cuyo símbolo es FM, fue dado en honor a Enrico Fermi, quien descubrió o estableció las reacciones nucleares. El gadolio, cuyo símbolo es GD, es en honor a Johann Gadolin, descubridor del itrio. El laurencio, a Ernest Lawrence, cuyo símbolo es LR. Mendelevio, MD, a Dimitri Mendeleev, quien estableció la tabla periódica de los elementos químicos. Y el novelio, cuyo símbolo es NO, a Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Entonces, vemos que en algunos casos sí se sigue un poco la regla de la primera letra mayúscula que corresponde a la primera letra del elemento y la segunda, una letra minúscula, que a veces sí tiene que ver, o a veces, por ejemplo, el estenio, bueno, tenemos una E-I-N-S, fermio, tenemos la F-I-M, el elemento contiene estas dos letras, pero el curio, pues no. Entonces, a veces sí podemos relacionar específicamente la letra mayúscula, pero tenemos que aprender también un poquito de qué otra letra puede estar ahí presente. Entonces, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, esto en inglés, perdón, esta es en español, la IUCPA, que en inglés es la IUPAC, establece, al ver la dificultad que tenía la ciencia, específicamente la ciencia química, en continuar desarrollándose. Entonces, se llevó a cabo o se propició a partir de esto una evolución bastante larga, lo cual podemos observar en los símbolos utilizados por los alquimistas, como vimos anteriormente en la tabla, símbolos que pues a veces no tenían ninguna relación en lo absoluto con lo que estaban representando, o para aquel entonces quizás sí, pero si nosotros lo vemos actualmente, pues no sabríamos, igual si alguien que no fuera alquimista viera estos símbolos, pues tampoco tendría idea de qué significaban. Entonces, la nomenclatura actual
está basada en el sistema propuesto por la UPAC, en inglés UPAC. Los elementos se escriben con una o dos letras que se derivan del latín, por ejemplo, N, nitrógeno, Ca para calcio, CF para el californio y UNK para unilquadium. Son excepcionales, por lo general son lantánidos o actínidos los que tienen 3 letras, pero la mayoría de los elementos tienen únicamente una o 2 letras en su mayoría. La primera siempre va a ser en mayúscula. Entonces, los nombres de los elementos pueden variar de un idioma a otro, pero los símbolos van a ser universales. Por ejemplo, vamos a meter un poquito de otra materia. El oro en inglés, ¿cómo se escribe? Gold. Gold. Así es. Entonces, ¿qué vamos a poner como símbolo? ¿Una OR o una GO? OR, porque el símbolo es universal. Ok, en este caso, no nos fuimos ni por español ni por inglés. Recordemos, el símbolo del oro es AU. Entonces, este está basado sí en el latín de oro, pero el punto es ir a esto, que independientemente del inglés o del español o del idioma en que se esté hablando, el símbolo va a ser el mismo. En el caso del oro, que es gold en inglés, el símbolo va a ser igual, AU. Cada símbolo consta de una o dos letras, o 3 incluso, en algunos casos, que toman el nombre en ocasiones o en su mayoría del elemento. Estos nombres van a tener origen más diversos. Algunos se deben a dioses y diosas de la mitología, otros a cuerpos celestes, otros más a países y ciudades, y algunos debido a su color característico, entre otros aspectos. Tenemos algunos elementos nombrados por su color. Por ejemplo, el cesio, que proviene del latín caesius, que significa azul claro. El cromo, cuyo símbolo es CR, que viene del griego croma, que significa color. El idio, que viene del latín arcoiris. Por ejemplo, el rodio, cuyo símbolo es RH, que viene del griego rhodos o que significa rosa. Entonces tenemos también que algunos elementos van a ser nombrados de acuerdo al color característico de ellos. Otros tienen su nombre en dioses de la mitología. Por ejemplo, el torio, que proviene de Thor, es un dios escandinavo de la guerra y cuyo símbolo es TH. El vanadio, cuyo símbolo es V, proviene de Vanidis, diosa escandinava de la belleza. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar y escribir las fórmulas de los elementos y principalmente de los compuestos que están formados por ellos? Para facilitar la comunicación entre los químicos de diferentes países del mundo, ya vimos ahorita el ejemplo del oro, que sería una problemática si estamos hablando con alguien que hable otro idioma. Surge la necesidad de elaborar un lenguaje único, sistematizado y uniforme para identificar a las sustancias químicas. Entonces, no únicamente se nombran a los elementos de esta forma, sino también a las sustancias para que la comunicación entre científicos, químicos y demás pueda ser más fluida. Este lenguaje ha sido desarrollado por la UICPA, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, con fin de adaptarlos a los compuestos que se van descubriendo. Tenemos, por ejemplo, el óxido de cobre, cuyo nombre común o comercial es la cuprita, y su fórmula es
2O. Tenemos cobre y oxígeno. El sulfuro de cobre, cuyo nombre comercial o común es la calcosita, y su fórmula es Cu2S. Tenemos cobre y azufre. Entonces, vamos a buscar uno que sea un poquito más común. Bueno, en esta lista se me hace que no vienen. Vamos a ver. Bueno, tenemos por ejemplo también el ácido bórico, cuyo nombre común es ácido ortobórico y su fórmula es H3BO3. Tenemos hidrógeno, borio y oxígeno. Entonces, tenemos la nomenclatura, el nombre químico, que va a estar establecido de acuerdo a los elementos que conforman a los compuestos, y el nombre común o comercial, que igual puede variar dependiendo de dónde nos encontremos, de la región, del país o del idioma. Sin embargo, cuando tenemos fórmulas más complicadas, es decir, que incluyen 2 elementos o más, es conveniente definir cuál es el estado de oxidación o número de oxidación de cada elemento, ya que este puede variar dependiendo del compuesto que esté formando. Entonces, de acuerdo a estas reglas, vamos a estar nombrando también los compuestos de los que estemos hablando. El número de oxidación va a variar dependiendo de los grupos, y la YUPA define al número de oxidación de un elemento en cualquier entidad química como la carga con la cual actúa un átomo del elemento cuando se asignan al átomo más electronegativo los electrones que forman el enlace, es decir, cuando se están uniendo a otro elemento para formar un compuesto. Y tenemos que estos van desde +1, desde el grupo 1A hasta el grupo 4A, hasta, bueno, de +1 a +4, y a partir del grupo 5A disminuyen, es decir, sería -3, -2, -1, hasta llegar al grupo 8A, que tendría un número de oxidación de 0. Para corroborar las fórmulas de los compuestos, para recordar las fórmulas de los compuestos y escribirlas correctamente, podemos llevar a cabo o seguir el sistema llamado de números de oxidación, que incluyen las siguientes reglas básicas. El número de oxidación de un elemento es en estado puro o sin combinar es de 0. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno sin combinar, es decir, una molécula de hidrógeno, tiene un número de oxidación de 0. El cobre, así como tal, como elemento, sin combinar con otro, tiene un número de oxidación de 0. El oxígeno, el cloro y el hierro, y etcétera. Es demás, todos los demás elementos también tienen un número de oxidación de 0 cuando están en estado puro. El hidrógeno tiene número de oxidación de +1, excepto en los hidruros, donde es -1. Por ejemplo, cuando hablamos de una molécula de agua, que tenemos 2 moléculas de oxígeno, tienen un número de oxidación +1, y el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Pero cuando hablamos de un hidruro, como cuando lo combinamos con el sodio, en este caso el sodio tendría el número de oxidación +1 y el hidrógeno tendría el número de oxidación de -1.
El oxígeno tiene número de oxidación de -2, excepto en los periodos donde, perdón, en los peróxidos donde es -1. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con hidruro y con peróxidos y demás. Va a depender de si combinamos una sal con el oxígeno, algún metal con otro, con el hidrógeno, etcétera. Ahorita vemos la nomenclatura para los compuestos. Entonces, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0, ya que las moléculas son neutras. Por ejemplo, tenemos el el potasio más 1, el manganeso más 7 y el oxígeno menos 2. Tenemos más 1, más 7, menos 8. Entonces, ¿por qué el menos 8? Si aquí tenemos nada más 2, porque tenemos 4 moléculas de oxígeno. 4 por 2, 8. Más por menos, menos. Entonces sería menos 8. Tendríamos más 1 más 7, serían 8, menos 8, nos da igual a 0. En estos está un poquito más sencillo. Más 2, que sería 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Más 2 menos 2 igual a 0. Igual en este. Más 2 menos 2 igual a 0. Entonces, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0. Esta es una forma de comprobación también para las ecuaciones químicas. La fórmula de los compuestos se va a clasificar por el número de elementos que las forma. Por ejemplo, si tenemos dos elementos diferentes, estamos hablando de compuestos binarios. Si se componen de 3 elementos diferentes, estamos hablando de compuestos ternarios, y compuestos poliatómicos cuando se compone de 3 elementos o más. Perdón, por más de 3 elementos. Se les agrega el prefijo bi, que significa 2, y ter, que significa 3, es decir, compuestos formados por 2 y 3 elementos respectivamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además del número de oxidación, es la valencia. Este es un número que indica la capacidad de combinación de un átomo en la estructura de Lewis correspondiente a la cantidad de electrones que el elemento aporta al momento de enlazarse. Por ejemplo, tenemos que es un número que expresa el poder y capacidad de combinación de un átomo cualquiera. Recordemos que de acuerdo a la estructura de Lewis vamos a tener los electrones de valencia que se van a estar uniendo o que van a permitir a ese elemento unirse a otros 2, a otros 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, elementos. Si un átomo tiene una valencia de 1, se puede combinar únicamente con otro átomo más. Por ejemplo, aquí tenemos que este es un elemento X que tiene una valencia de 1 y por lo tanto se puede unir únicamente a otro elemento. Si tiene una valencia de 2, se puede combinar con dos átomos. Por ejemplo, aquí en este caso, tendríamos, digamos, el oxígeno que se combina con 2 hidrógenos. Tiene una valencia de 2, entonces se puede combinar con otros 2 átomos o un elemento que puede formar un doble enlace con otro elemento. Cuando tenemos una valencia de 3, pues se puede combinar ese elemento con 3 elementos o 3 átomos diferentes, 3 átomos más. Con 2 más, cuando con uno de ellos forma un doble enlace y con otro un enlace simple. O recordemos que tenemos incluso triples enlaces que pueden combinar un elemento con otro.
Por ejemplo, si el átomo A, que tiene una valencia de 2, se conviene con el átomo B, que tiene una valencia de 1, se van a requerir 2 átomos B para compensar la valencia del átomo A, es decir, AB2. Ocupamos 2 átomos del elemento B, indicándolo con un subíndice en B, al escribir la fórmula química. Entonces, como podemos ver aquí, en el oxígeno tenemos, bueno, vamos a ver uno más sencillo. Aquí, en el hidrógeno tenemos un 2, quiere decir que hay 2 moléculas de hidrógeno unidas a una molécula de oxígeno para poder completar la cantidad de o llenar esta parte de la valencia del oxígeno. El número de valencia o la valencia va a estar dependiendo de qué elemento estemos hablando. No todos van a tener el mismo, como vimos ahorita. El hidrógeno tiene diferente número de valencia que el oxígeno, el manganesio igual, etc. Tenemos para los no metales y también para los metales como el litio, sodio, potasio, cobre, aluminio, oro, hierro, estaño, cromo, manganeso. Esta tablita nos puede ser muy útil. Voy a pasarles, se los voy a pasar en un documento para tener los números de valencia de los elementos. Tenemos elementos que tienen un solo número de valencia, en este caso elementos que son metálicos, metales como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Tenemos otros que tienen 2 números de valencia y tenemos otros que incluso pueden tener 2 y 3, 1 y 2, 2 y hasta 4, o algunos que únicamente tienen 3. Por ejemplo, en este caso de los metales, el aluminio. Entonces, el número de valencia es con la cantidad de moléculas que pueden unirse. Perdón, de átomos. En los no metales tenemos valencias que van desde 3 y hasta 5. Por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio. Aquellos que tienen 1, 3, 5 y hasta 7 números de valencia, por ejemplo, el cloro, el bromo y el yodo. 2, 4 y 6, como el azufre, selenio y el teluro. El carbono y el silicio, que tienen un número de valencia de 4. Elementos como el hidrógeno y el flúor, que tienen un número de valencia de 1. Y, por ejemplo, el oxígeno, que tiene un número de valencia de 1 y 2. Por ejemplo, cuando se encuentra una molécula de oxígeno, realmente nunca se encuentra sola, siempre tiene que estar unida a otra molécula de oxígeno. Entonces ahí tendría una valencia de 1. Y 2, por ejemplo, cuando está formando el agua, que tiene la unión a 2 hidrógenos. La clasificación de los compuestos inorgánicos, entonces, sería en binarios formados por 2 elementos, ternarios formados por 3 elementos y cuaternarios formados por 4 elementos. Por ejemplo, los compuestos binarios van a ser oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Los compuestos ternarios van a estar representados por los hidróxidos, oxiácidos y las sales de oxiácidos. Voy a adelantarme tantito y ahorita me regreso a estas diapositivas que me salté para verlo un poquito más gráfico. Cuando tenemos metales que se unen, metales como el fierro, perdón, como el hierro, el calcio, el litio, que se unen a un hidrógeno, están formando hidruros, es decir, el hidrógeno unido a un metal da como origen a los hidruros. Cuando los metales, cuando un metal se une con el oxígeno, estamos hablando de óxidos básicos u óxidos metálicos. Por ejemplo, el óxido de hierro o el óxido de calcio. Cuando un no metal
por ejemplo, el azufre, el cloro o algún otro no metal, se unen al hidrógeno, estamos hablando de ácidos hidrácidos. Cuando se unen al oxígeno, estamos hablando de óxidos ácidos. Y cuando estos óxidos ácidos se unen a una molécula de agua, estamos hablando de oxácidos. Cuando los óxidos básicos se unen a una molécula de agua, estamos hablando de hidróxidos. Entonces, todo va a depender de dónde partimos. Si la molécula parte de la unión de un metal al hidrógeno, al oxígeno o al agua, o de un no metal a cualquiera de estos tres: hidrógeno, oxígeno o agua. Entonces tenemos los óxidos no metálicos, llamados también óxidos ácidos o anhídridos, que resultan de la combinación de un no metal con número de oxidación positivo con el oxígeno, que es lo que veníamos aquí. Metal con el oxígeno, un óxido no metálico. Para darle nombre se utiliza el prefijo griego mono, di, tri, tetra o penta. Es decir, previo al nombre vamos a agregar mono, di, tri, tetra o penta para indicar el número respectivo del átomo en el compuesto correspondiente. Cuando hablamos de óxidos metálicos, los óxidos metálicos también son llamados óxidos básicos y resultan de la unión de un metal con el oxígeno. Por ejemplo, de un metal con el oxígeno tenemos entonces óxidos básicos. El número de oxidación del oxígeno es -2. Para nombrar a estos compuestos se antepone la palabra óxido seguida del nombre del metal correspondiente. Por ejemplo, óxido de plomo, óxido de hierro, etc. Los hidrácidos resultan de la combinación de los aniones de la serie de los haluros con el hidrógeno, es decir, de la combinación de un no metal con el hidrógeno. En los hidrácidos, el hidrógeno siempre tiene el número de oxidación +1, y para nombrar estos compuestos se va a anteponer la palabra ácido, seguida siempre del nombre del no metal correspondiente con la terminación hídrico. Que serían los ácidos hidrácidos, por ejemplo, el ácido sulfhídrico, el ácido clorhídrico. Los hidruros metálicos son resultado de la combinación del hidrógeno con cualquier metal. En los hidruros, el oxígeno tiene un número de oxidación de -1, y para nombrar estos compuestos se antepone la palabra hidruro seguida del nombre del metal correspondiente. Los oxácidos son los ácidos que contienen oxígeno y resultan de la reacción del agua con los anhídridos, es decir, los óxidos ácidos, y se va a nombrar anteponiendo la palabra ácido seguida del nombre del radical negativo correspondiente. También aquí el número de oxidación del hidrógeno es de +1. Los hidróxidos o bases son los que resultan de la reacción entre un metal y el hidróxido. Siempre van a llevar en su fórmula un metal unido al radical OH. Se nombran anteponiendo la palabra hidróxido seguida del nombre del metal correspondiente. En cuanto a las sales, tenemos las oxisales y las sales binarias. Las oxisales se derivan de los oxiácidos, es decir, contienen un metal unido a un radical
negativo que contenga oxígeno y se van a nombrar combinando la terminación oso de los ácidos por ito y la terminación ico de los ácidos ato por, en las sales. Este cambio es el nombre del radical y a continuación se incluye el nombre del metal correspondiente. Por ejemplo, el metal más el óxido no metálico nos da una oxisal. Cuando hablamos de sales binarias, son aquellas que provienen de los hidrácidos, es decir, su molécula tiene un metal unido a un no metal. Para nombrarlas se cambia la terminación del no metal de hídrico a uro y seguidas del nombre del metal correspondiente. Tenemos también las sales ácidas, básicas, neutras y las hidratadas. Les voy a dejar este enlace para que más adelante, en cuanto tengan tiempo, puedan responder. Es una evaluación solamente para ver cuánto captamos de la sesión. Igual, la calificación no tiene peso en su evaluación, únicamente es para ver cómo fue el aprendizaje, qué tanto recibimos y mantuvimos de información. Permítanme para compartirla aquí en el chat. Y bien, entonces, como les comento, si tienen oportunidad de responderla, si no, no pasa absolutamente nada, únicamente es para evaluar qué tanto captamos y retuvimos de la información de la sesión. Entonces, con esto terminamos por el día de hoy. Y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Igual 6:30 de la tarde. Si hay alguna duda, por favor, estoy al pendiente de los mensajes para poder resolverlas. Nos estamos Maestro, viendo. ¿Dónde? ¿carbonato ferroso es lo mismo que carbonato de fierro? Carbonato ferroso es lo mismo que carbonato de fierro. Ok, uno sería nombre común y otro sería el nombre científico. Ok. Ok, entonces sí es el mismo. Gracias. De nada. Blanca, ¿la escucho? Sí, profe. Oiga, para preguntarle, ¿usted no sube lo que usa para la clase, esos archivos de PowerPoint, no los sube a recursos, profe? Es que no serían muy útiles si los suben. No tengo la costumbre de hacerlo, pero tampoco tengo ningún problema por subirlos. Si así gustan, yo lo puedo compartir sin problema. A mí se me hace excelente porque eso sí los podemos descargar y para estudiar también, o sea, nos sirve más que estar viendo la clase, siento yo, o sea, volver a ver la repetición, se me hace más fácil. Ok, a veces, por lo general, en algunas de las diapositivas únicamente pongo una imagen, entonces es importante ver de todas maneras la grabación para que sepan qué significa cuando hay una sola imagen. Pero sí, en este caso, por ejemplo, las tablas que vienen aquí en la presentación sobre los números de valencia, eso les va a servir mucho para la cuestión de balanceo de ecuaciones. Entonces, cuenten con que mañana más tardar va a estar cargada la presentación, bueno, la grabación y también las diapositivas que vimos el día de hoy.
para que puedan repasar entonces de ambos recursos. ¿Ok? Sí, muchas gracias, profe. De nada. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Cuídense mucho. Angélica, ¿la escucho? Profe, yo en lo personal batallo mucho con esta materia y